Ah, pero ¿dónde dice que no? No, yo tengo entendido que sí. Oiga, ¿cuánto le cuento algo? No da el vecino por ningún lado, y la vara para poder pasar la casa. No, pero hay que tener paciencia en la vida. Me parece que yo no traigo el culto a ese. No me preocupaba eso, pero no es que no estamos en ningún lugar. Hay que tener paciencia. Tomamos una cerveza y le comento, vea, lo que puso en la bueno, compartamos esto, sí. Ok, niños, entonces gracias por esperar. Espero que siempre valga la pena esperar. Hoy sí tuvimos el salón, qué belleza, es que así es que debe ser, llegar uno en paz. Yo venía hasta prevenido, porque ayer tuve una discusión porque, mejor dicho, fue maluquísimo. Eh, entonces yo dije, no, la próxima vez que yo llegue y voy a volver, ¿sí? Pero eso no es correcto, aunque a veces uno se enoja, y yo a veces me enojo. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen para la próxima semana un video, ¿cómo es que le dije? Un video temático sobre el asunto de la sinapsis, de la membrana, pero de la membrana en términos de la neurona, el tema que nos compete, como para ponernos a punto sobre lo que es necesario para el curso. Es evidente que este no es un curso de fisiología y yo soy el tipo, ¿sí? Para eso habrá su persona y yo no hago cosas que otras personas hacen mejor, ¿sí? Yo hago lo que yo sé hacer. Entonces vamos a hacer una síntesis, presentar en 15 minutos esos contenidos que están ahí. Todos van a presentar lo mismo. Lo que pasa es que cada cual tiene un estilo diferente para hacer un video temático. Todo el mundo tiene su sello personal. Y listo, vamos a estar escuchando los videos de los compañeros. No es que yo ya hice el mío y me salí. No. Decidí que fueran videos, antes eran en pequeñas exposiciones, porque también hay gente que está en la casa, en fin, entonces para que no se nos vuelva eso como una dificultad. Cosa que si no le abrió en la casa, pues se lo manda un compañero, no sé, o hacemos algo. Bueno, eso por ese lado. ¿De acuerdo con eso? Ah, qué belleza. Así me gusta. Si hubieran dicho no, ¿qué les hubiera contestado yo? Pero así se va a hacer. No, pero así se va a hacer, les hubiera contestado. Bueno, eh, y vamos a mirar hoy entonces algo sobre células, ¿sí? Sobre células. La vez pasada terminamos de ver aproximaciones sobre el sistema nervioso. ¿Cómo les va con el taller para hoy? ¿Sí? Ya listo, perfecto, me alegra mucho. Bueno, entonces miremos esto y después vamos a hablar sobre un taller de esto. No se preocupen que podemos acordar los tiempos de entrega, no hay problema. No tiene que ser para la próxima semana, sino que lo dejo hoy. Como vemos el tema, puede ser para dentro de 15 días. Lo cuadramos. ¿Puede decirlo al final de la clase? Ay, sí, mejor, ¿Puede decirlo mejor al final de la clase? Voy a poner la prueba, a ver si ella es capaz de aguantarse hasta el final de la clase. ¿Ustedes qué dicen?
Es que me Sí, yo está sí diciendo que lo del considero video que, y todo eso. yo Para dentro considero que de, para 15 dentro de días. 15 días puede ser. El video, sí, la tarea, sí, está allí. Entonces, de hoy en 15 Correcto, muy bien. el Eh, video. Y sí, el tallercito es muy sencillito, hagámoslo entonces para dentro de 8 días. Es un taller que uno lo hace en una sentadita de una horita, hasta ah, ok. menos. Entonces invertimos las cosas. Dentro de 8 días presentamos un tallercito sobre este tema que vamos a ver hoy, que es Sí, sencillo. Y dentro de 15 días, gracias a la intercesión de Valentina, que no se pudo aguantar hasta el final, es el video temático. Bueno, sí. Profe, una pregunta. Veía ahí que el video vale 10% sí, y el 20% restante es lo de los talleres y la participación sí, en clase. correcto. El 20% Muy restante bien. son talleres. Y participación en clase. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Bueno, listo. Entonces vamos entrando como en materia, pues. Ah, ¿cuál es el otro nombre están viendo ustedes tipos de células piramidales allá en la casa? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el nombre que recibe la piramidal? Aparte de piramidal, Principales. Principales. son Principales. las células principales del sistema nervioso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la actividad de las otras neuronas no piramidales gira en torno a la actividad de ellas, ¿ya? Y dijimos que por naturaleza son excitatorias. Las células pues tienen su perfil bioquímico y hay capítulos en fisiología y en los libros de anatomía, de neuroanatomía también, que hablan de la neurotransmisión, ¿sí? En este caso vamos a mirar unas particularidades morfológicas de las piramidales, ¿listo? ¿Por qué? Uno generalmente en los libros de neuroanatomía le dicen sí, hay en la caracterización de las neuronas, pues hay neuronas por diferentes criterios de clasificación, ¿no? Entonces, por el tipo de información que procesan, son sensitivas, interneuronas o intercalares y motoras o motoneuronas, ¿sí o no? Por el número de prolongaciones que se originan de su cuerpo neuronal, las hay monopolares, pseudomonopolares, bipolares y multipolares, ¿no? Por el barrido de su fibra axónica, las hay de proyección y de circuito local, o Golgi de tipo 1 y Golgi de tipo 2. Y también por la morfología de su cuerpo neuronal, las hay piramidales y no piramidales. Y cuando ya entramos en ese ámbito, a uno la piramidal se la describen y ya, le dicen cuerpo triangular, las hay pequeñas, pueden ser de 10 micras, las hay gigantes que pueden ser de 100 micras, generalmente en el área 4 circunvolución precentral, lámina 5 en la profundidad, y tienen dendrita apical, dendritas basales, son espinosas, sobre todo en la parte distal de la misma piramidal, en fin, ¿listo? Algunas favorecen la conectividad córtico-cortical, las pequeñas y medianas, y las grandes o gigantes son de proyección. Y pare de contar. Y ahora sí pasamos al capítulo de las no piramidales, que le dicen a uno, bueno, hay una que se llama célula de WK, hay otra que se llama bipenachada, Martinotti, de Cajal-Retzius, neurogliaforme, candelabro, cesta y demás. Y esas sí las desarrollan. En este curso vamos a volver sobre ellas, ¿ya? En el libro, en el capítulo 8, en el libro Neurociencia, Mente e Innovación, allí se caracterizan. Sin embargo, si uno quisiera ver una caracterización bien puntual de las no piramidales, busca la clasificación de Petilla, ¿sí? Que se hizo con el grupo de Javier de Felipe, que es en el que uno se basa para hacer cualquier tipo de clasificación, pero las piramidales por ningún lado aparecen datos más allá de eso. Y su perfil bioquímico, que es excitatorio, ¿no? Son glutamatergios. Ya, ahí fue. Entonces vamos a ver unos datos más sobre las piramidales, que nos van a permitir entender algunas cositas de conectividad además, ¿vale? Posterior a eso, pues podemos hablar un momento de lo que es la tarea para dentro de 15 días. No, antes hablamos del taller, de este taller que queda, de este tema. Hablamos de la tarea dentro de 15 días
y empezamos a mirarnos un documental. ¿Listo? Sí, sí, un documental cortico, pero pues no sé si hoy lo alcanzamos a mirar o para... Bueno, vamos a avanzar para acá. Tipos de células piramidales. Bonito dibujo, ¿no? Bonito diseño, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta ese diseño? La verdad, lo hice yo, ¿no? Lo hice yo. Bueno, entonces, vean. Ya por esto que dice L2 y L3, ya uno está diciendo aquí, ya me está marcando la laminaridad, ¿no? ¿Sí? Estas son supragranulares. La granular interna no aparece, pero se sobreentiende que ahí está, ¿no? Que está en el intermedio entre L2/L3 y L5, está aquí. Ahora es obvio que en L5 yo encuentro piramidales de cuerpo grande, ¿no? Mire que aquí en las supragranulares puse piramidales de cuerpo pequeño. Ya ahí los conceptos de corteza cerebral, que yo más o menos le comenté en neuroanatomía, se siguen sosteniendo, ¿sí? Ahora, aquí, esto que me está mostrando estriado, tronco, médula, tálamo, son estructuras subcorticales. O sea, ya ahí me fugué la corteza, la abandoné, ¿vale? Quiere decir que hasta acá más o menos llega la sustancia gris cortical. Aquí debía estar en la lámina 6, uno la supone. Y aquí es sustancia blanca subyacente y esto es sustancia gris cortical. Entre núcleos, ¿sí? Perdón, yo no veo dónde está señalando. ¿No? Yo Con el no, mouse se ve esa. yo no sé el resto de personas, pero por ejemplo, Elsa Aguirre, Yo sí lo Yo, veo. Sí, se Ahí está se mirando, ve el se mouse. está mirando. ¿En dónde? Al lado del bordador. ¿Este? Ah, qué belleza, gracias. ahora sí ya veo el lapicito. Gracias. Ya. Entonces aquí me marca la lámina. Estas son supragranulares. Hay piramidales pequeñas. En las infragranulares hay piramidales más grandes. Todo esto es sustancia gris cortical. Ya de aquí cuando paso las láminas infragranulares se supone que esto es sustancia blanca subyacente. Por eso tengo el estriado. Entonces aquí tendría caudado, putamen, globo pálido externo, interno, en fin, todo eso que ustedes conocen. El tronco encefálico, la médula. También aquí hay otros núcleos talámicos, ¿no? Rodeando el tercer ventrículo. Vamos a mirar algunas de las piramidales que les propongo en este sentido. Entonces miren acá. Esta es como la protagonista en esta lámina. ¿Qué me está diciendo? Que esta es corticoestriatal. Es una piramidal corticoestriatal. ¿Sí? Corticoestriatal ya me está diciendo que la van a caracterizar en términos de su fibra. Corticoestriatal. La fibra de ella se origina en la corteza y se resuelve en el estriado. ¿Listo? ¿Qué es el estriado? Núcleos basales. Puede ir al caudado, puede ir al putamen, puede ir al globo pálido. Ahora me están dando un dato adicional, que tiene un penacho poco denso. El penacho de la dendrita apical. ¿Recuerdan que les expliqué eso en algún momento? ¿O no lo recuerdan? ¿Sí? Entonces ese penacho que queda en la parte superior de la dendrita apical es poco denso. ¿Sí? En esta piramidal corticoestriatal. Y sus fibras, obviamente, su fibra axónica suele ir a núcleos basales. ¿Ya? Otro dato interesante de ella es que por lo general, yo voy a encontrarlo en las partes superficiales de la, de la, mm, de la lámina 5, ¿sí? En las capas en el estrato superficial de la lámina 5. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Ajá, esta corticoestriatal, piramidal corticoestriatal, la encuentro en la lámina 5, ¿ok? Pero generalmente en la parte superior de la lámina, en el estrato superior. No arriba de la lámina, sino en la parte alta dentro de la misma lámina. ¿Claro? Bueno.
Ah, y acá, digamos que estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que entre más largo sea el barrido de la fibra axónica, también ocurre que el penacho de la dendrita apical suele ser más denso. Mire que aquí me está diciendo poco denso. Vamos a mirar otra. Esta es otra. Me está diciendo que esta piramidal también me la está ubicando aquí en la lámina 5, pero en un estrato más intermedio de la misma lámina. Esta es corticopontina de penacho de la dendrita apical más denso, tupido. ¿Sí? Entonces, se origina en la corteza, la fibra, y se resuelve en el puente o el tronco encefálico, tallo cerebral. ¿Sí? Por eso se llama corticopontina. De ahí del puente, pues puede ir a muchos lugares, ¿no? Al complejo olivar, ¿sí? Puede ir al mismo cerebelo, que es muy común, corticopontina pontocerebelosa, ¿ustedes han visto eso? Ujú. Entonces estas son corticopontinas, de penacho de la dendrita apical denso. Y estas otras son corticocorticales, piramidales corticocorticales. Aquí las ubiqué en la lámina, en la lámina 5, ¿no? No, en la parte media. Es una buena pregunta. Entonces, venimos de acá. Venimos de corticoestriatales que están en la parte más alta de la lámina. ¿Sí? 5. Estas son corticopontinas que están en la parte intermedia. O si las corticales que van al tronco, pues, están en la parte intermedia. Hay otras que no la mencioné aquí, que son corticoespinales, que van a la médula espinal, que esas sí estarían en la parte profunda de la lámina 5, en la profundidad de la lámina 5. Con mucho gusto, señorita. Las corticocorticales generalmente están aquí, ¿sí? En las láminas supragranulares, pero recientemente se ha descubierto que hay unas que están en la lámina 5 también, ¿ya? Entonces, generalmente la mayor densidad de las piramidales que son corticocorticales, es decir, que enlazan, por ejemplo, el área 6 con el área 4, o el área 17 con el área 18, y el área 18 con el área 19, que van enlazando áreas corticales o regiones que enlazan cilindros con neuronas adentro, dentro de la misma corteza, están en capas supragranulares, sobre todo aquí en la 3. Entonces la neurona está en la 3 y conecta a otro cilindro u otra área, ¿ya? Pero recientemente se ha encontrado que también algunas piramidales que están en la lámina 5 también conectan corteza con corteza, área con área, en menor proporción. ¿Listo? Como esto es obvio, como esto es evidente, esto es obvio, en todos los textos buenos de neurociencias y neuroanatomía, esto es lo que es nuevo. ¿Listo? Las corticocorticales, ¿dónde se encuentran en mayor proporción? Pregunta. En la lámina 2 y 3, En las láminas supragranulares, supragranulares. específicamente en la 3. En la 3, ¿ya? Bueno, pero hay unas que se han descrito recientemente aquí. Ya se sabe que aquí también hay corticocorticales piramidales. Y mire que es muy interesante porque tienen el penacho de la dendrita apical poco denso. Obviamente son más discretas, son un poco más pequeñas. El barrido de su fibra axónica no necesariamente es tan extenso. ¿Cómo sería entonces el penacho de la dendrita apical de una que es corticoespinal, que está en la profundidad de la lámina 5? Muy Sería tupido denso, bastante denso. Y muy su denso. fibra axónica sería larguísima, ¿no? Podría medir hasta 1 metro de longitud, su barrido. ¿Cómo se le llama a una fibra de proyección, además? Golgi de tipo
Golgi de tipo 1. Ajá. Y a las que conectan corticocorticales y a veces se integran en circuitos de tipo local, se les dice Golgi de tipo 2. Bueno, entonces mire que esta es una caracterización interesante. A falta de una caracterización de las células piramidales, más allá de lo que dije al principio, y más allá de plantear que dentro de la corteza corresponden al 80% de existencias de neuronas, pues este dato puede ser precisar un poquito más, incluso cosas de conectividad. ¿Claro eso? Las Golgi de tipo 2 no son de proyección, las Golgi de tipo 1. Las Golgi de tipo 1. Corticocorticales. Ajá. Perdón, ¿qué significa CCS y CPN a los lados de las corticopuntinas? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, en el gráfico donde Ah, dice, bueno, es que ella, la cortical, estas que están acá están rodeadas pues de otras, ¿no? Esta es la corticopontina que ya la vimos, ¿no? sí, pero la CPN y la CCS, la que quiero saber, ¿qué significa ahí en el gráfico? No, no entiendo. Ah, Está, esta es corticoestriatal, eso la que es, va acá, y esta es corticopontina, o sea, las otras dos que ya había explicado. ¿Listo? ok, gracias. La que no aparece ahí es la corticoespinal, que ya la hemos hablado mucho, que siempre les decía, cuando usted empieza movimiento voluntario, va 6, 4 y después la fibra corticoespinal, esa es la que está en la profundidad de la lámina 5. Allí se halla cuando se hace análisis citoarquitectónico de tejido postmortem. ¿Listo? O sea que uno concluye con esto, que la lámina 5 es subestratificada, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces tiene un estrato superior, un estrato intermedio y un estrato inferior. ¿Ya? Bueno, chicos, me van a tener que esperar un momentico. Ya regreso. Entonces vamos a pasar acá a otro asunto. ¿Sí? Y se trata de que Santiago Ramón y Cajal, pues desde hace mucho tiempo sus ideas nos han venido orientando sobre una serie de aspectos que son fundamentales en la neurociencia, como por ejemplo la teoría neuronal. Ese fue como uno de los más importantes. Pero en adelante, él empezó a plantear una serie de ideas que han marcado el curso de buena parte de las neurociencias. Así, las supuestas neurociencias más actuales
pues critiquen un poco el hecho de que muchos estudios o muchos pensadores toman como fundamento a Santiago Ramón y Cajal y quieren pues desmarcarse y plantear que hay otras neurociencias, por ejemplo, la neurociencia social cognitiva, la neurociencia de las emociones o los afectos, que como que tiene otro rumbo y tiene otras bases. Definitivamente, aunque se viaje por muchos caminos y se interese uno por preguntas quizás distantes de lo que planteó Santiago Ramón y Cajal, pues creo que si uno está en el marco de las neurociencias, inevitablemente va a tener que tomar como base de la pirámide a Santiago Ramón y Cajal. O sea que por más de que intenten ser originales, pues no pueden negar su raíz. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ir sobre una de los planteamientos de Santiago Ramón y Cajal que puede ser de interés para nosotros. Ese planteamiento va a tener impacto en la manera como pensamos las arborizaciones de las neuronas, ¿no? Esas arborizaciones de las neuronas pues tienen que ver con aspectos de conectividad, de comunicación, de intercambio de información. Miren que Santiago Ramón y Cajal planteó que la estructura de los axones y de las dendritas está diseñada de tal manera que ahorra espacio, tiempo y materia. Esa fue una aseveración. Cuando uno plantea eso va a tener que ir a comprobarlo, ¿no? Va a tener que ir a comprobarlo. Las dendritas y los axones como arborizaciones están diseñadas aparentemente, seguramente por la selección natural, de manera que funcionan optimizando, ¿qué? Optimizando espacio, tiempo y materia, ¿vale? Ahora, plantea otra cosa, la forma en la que un árbol neuronal se expande juega un papel importante en sus características funcionales y computacionales, ¿sí? Entonces, si yo veo cómo se distribuye la expansión de una arborización dendrítica o axonal, eso juega en el flujo de la información. En ese sentido, cuando yo conozco de la estructura, yo conozco de la función. Otra vez vuelvo y juego. Ahora, a manera de introducción, pues una idea muy revolucionaria que él ya planteó y que como las grandes ideas surgen en contextos difíciles y en contextos en que habían, digamos que ideas hasta contrarias, pero ya después se vuelven, cuando ya se aprueban, se vuelven cosas obvias. Esto es una cosa obvia, ¿sí? Antes de Cajal estaba la teoría reticular de la neurona, ¿no? Que el tejido de la neurona, no, el sistema nervioso, que el sistema nervioso era una red continua de tejido. Era la teoría que defendía Camilo Golgi. Pero ya les conté en neuroanatomía que utilizando la misma técnica de Golgi, Santiago Ramón y Cajal describe o descubre unidades diferenciadas de cómputo y empieza a hacer inferencias sobre ellas. Describe que tienen un aparato receptor formado por dendritas y somas. Describe que tienen un aparato de emisión, el axón, ¿no? El axón conduce información y el mismo axón es un aparato de distribución en sus porciones terminales, en sus botones axónicos, ¿no? Porque puede distribuir, un botoncito puede ir a una célula A, otro botoncito a una célula B y otro botoncito a una célula C. Se conduce el potencial de acción por todo el axón, pero ya en la parte final es que se juega la distribución hacia otra célula. Entonces una misma célula, una célula X, en su terminal axónica, puede establecer varias sinapsis, ¿sí? Con su estructura de distribución. Esto fue lo que dijo Cajal, ¿no? Y describe en sus escritos que hasta las dibujó, ¿no? Cuando las vio al microscopio, sintió un afán de coger tinta en papel y dibujarla. E hizo algo muy bonito, ¿no? Porque, como ya les he contado, Santiago Ramón y Cajal era un artista, además. Entonces, este es un artículo de investigación que me parece importante traerlo aquí al curso, mm, porque se trata de un grupo de investigación liderado por Javier de Felipe,
que son personas que han sido formadas en la línea de Santiago Ramón y Cajal. Son como herederos de esos conocimientos. Y de hecho, si no estoy mal, el Instituto Santiago Ramón y Cajal fue conducido mucho tiempo por Javier de Felipe, no sé si ahora lo hace. Pues Javier de Felipe es un tipo tan importante en el estudio del cerebro que no sé si actualmente, pero fue el líder del proyecto Blue Brain, ¿sí? Que pretendía hacer una simulación inmensa con una serie de computadoras muy poderosas para poder reproducir como algo del pensamiento de un mamífero o de un ser humano, ¿sí? Con supercomputadoras. Entonces, utilizando no solo la neurología, la neuroembriología, la fisiología, sino la neurociencia computacional para explicar aspectos del humano. Otras disciplinas que se pueden involucrar, ¿ya? Y estas personas tienen esa apertura de trabajar de esa manera. Entonces, por eso es que logran cosas que son diferentes e interesantes. No vienen a hacer lo mismo. Eh, este artículo, particularmente, pues miren el título, tratemos de leerlo a ver qué entendemos. Ayúdenme ustedes, muchachos. ¿Qué ¿Usted diría? lo tiene, profesor? Que si yo lo tengo, Sí, no sí, lo claro, desplegara. o ahí lo miras y en internet está libre, por ahí está Ah, listo. ok, si mi internet está libre, ok, no hay Sí, problema. claro. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que traduce, muchachos? Repítelo. Pero pues si aquí estábamos, muchachos, y si uno no se lanza aquí en la calle, sí es peor. Entonces uno puede empezar a leerlo como desde acá, ¿no? En inglés eso es como que todo se lee así, ¿no? Y uno avanza y lee así, y se devuelve. Es optimización de arborizaciones dendríticas y axónicas, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de que te sepas todas las palabras. No hay necesidad. De hecho, lo que menos recomiendan es que uno se sepa todas las palabras. Yo cuando era pequeñito, pues yo cogía el diccionario y cada palabrita, iba tratando de traducir una a una, y eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Entonces, optimización dendrítica y axonal y aquí vuelves a empezar de acá, interneuronas GABAérgicas de la corteza o corticales. Entonces, ¿cuáles son los sujetos de investigación? Las interneuronas, que tienen un perfil bioquímico que es GABAérgico, o sea, que son inhibitorias, ya uno está dando mucha información. Y específicamente de las interneuronas, ¿qué les va a interesar a ellos? Sus arborizaciones axónicas y dendríticas, es lo que van a ir a mirar. Y van a ver si hay allí una optimización. ¿Por qué optimización? Porque ya se sabe que Santiago Ramón y Cajal hace tiempo, ¿qué dijo? Uy, ¿memoria de qué? A ver. ¿Quién es el animal que tiene muy poquita memoria? ¿Pollito? ¿Memoria de pollito? No. Y materia. Ajá. Que cuando se conectan las neuronas a través de sus arborizaciones ahorran espacio, tiempo y materia. Entonces, optimización se va a entender en ese sentido. Ya después en el artículo van a operacionalizar cómo es que lo van a manejar. ¿Listo? Bueno, aquí vemos que hay un supuesto básico. Cuando habla de optimización, pues este concepto es fundamental, ¿no? Coste de cableado, ¿sí? Entre más corta sea una ruta para conectar un punto A con un punto B, es menos costosa, ¿no? Entre menos longitud, pues requiere menos materia y quizá menos tiempo para que la información viaje, ¿no? Y menos espacio. O sea, allí estamos optimizando. Es bajo coste de cableado. Hay un supuesto básico. Cuanto más distanciadas están dos elementos, es más cara la conexión entre estos. Todos tenemos que aceptar eso para entender la lógica del artículo.
Y este coste de cableado se puede expresar como una función de la distancia entre los elementos, siendo este el criterio que se reduce al costo mínimo de cableado. O sea que aquí viene, para hablar de optimización, tiene que haber unas arborizaciones que se llaman árbol de expansión mínimo. Entre un punto A y un punto B pueden haber árboles que sean muy largas las rutas, o pueden haber árboles que sean los más óptimos, los más cortitos, que conecten el punto A y el punto B. Ese árbol que es el más cortito se llama árbol de expansión mínima. Y el árbol más extenso en su ruta para conectar un punto A y un punto B se llama árbol de expansión ¿qué? Máxima. Claro. Bueno, aquí lo que me están explicando es eso en esta lectura, pero pues lo último que uno puede llegar pues es a tratar de leer todas las diapositivas. Ahí le estoy narrando más o menos de qué va la lógica. Esto se los paso, ¿no? Ahorita les hago llegar esto con Valentín. Como les decía, todas las diapositivas del curso, casi tengo varias diapositivas, yo se las voy enviando a ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio? ¿Sí? Acuérdese que cuando usted está frente a un documento de investigación, usted lo primero que hace es leer el título, ¿no? Y el título ya te dice cosas. Después uno pasa a mirar el perfil de los autores. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su formación? ¿De qué grupo? Por ejemplo, Javier de Felipe es neurohistólogo. Entonces él es experto en neurohistología, en morfología de las células y puede hacer inferencias de la función. ¿Ya? No te va a hablar directamente de genética porque ese no es su asunto. Si el autor fuera otro, por ejemplo, Facundo Manes, que es un médico, que es neurocientífico, tú no puedes llegar a preguntarle a Facundo Manes del movimiento o del Parkinson, porque ese no es su tema como investigador. Pero sí le puedes llegar a preguntar sobre las emociones o sobre la cognición social y el cerebro, porque ese sí es su, digamos, a lo que se ha dedicado a lo largo del tiempo. Entonces los investigadores lo que hacen es irse especializando en una rama y este señor se ha especializado en la neurohistología y qué nos puede decir ella del funcionamiento del cerebro, ¿sí? ¿Cómo nos puede aportar a las neurociencias? Ese es uno de los niveles de las neurociencias. ¿En qué nivel estamos? ¿En el comportamiento? ¿Está estudiando algo tan grueso como el comportamiento? ¿Está estudiando la cognición? ¿Está estudiando las redes? Ahí todavía no. Está estudiando la parte de las micras, las neuronas y su cableado. Es un nivel bajo, no tan bajo como la neurotransmisión, pero un nivel profundo, ¿no? Bueno, el objetivo, estudiar la existencia de un diseño neuronal óptimo para diferentes tipos de neuronas GABAérgicas. Entonces va a coger diversos tipos. No va a coger solamente células en candelabro, ¿sí? Sino que va a coger de varios tipos morfológicos y va a estudiarlas. Ahora vamos a ver de dónde es que las va a sacar, ¿sí? Si las va a sacar de, ahí decían humanos, en el título. Creo que el título no te informa sobre eso. Acá no sé, hasta acá no sé. Entonces, si yo estuviera en investigar, en recoger pura literatura, solamente de humanos, y me llega este y dice aquí en macaco, pues tendría que tomar la decisión si lo voy a incorporar, si tiene algo interesante. En este caso hay títulos que no tienen, no dicen en qué, pero ya después cuando uno lee, va al objetivo o va a la introducción, y sobre todo cuando va a la metodología. En la metodología, cuando te habla de sujetos, ¿sí? En metodología te habla de diseño, después te habla de sujetos, después te habla de materiales, de procedimientos. Cuando te habla de sujetos te va a decir si son humanos, y si son humanos, si son de qué grupos etarios, de qué edades. ¿Listo? Aquí para el caso, entonces vuelve y saca la hipótesis. Todos los procesos axonales como dendríticos de neuronas individuales optimizan la conectividad cerebral en términos de la longitud del cableado. Entonces va a estudiar la longitud del cableado. Y esa va a ser una medida de el costo de cableado con la que va a decir si es óptimo el cableado o no. ¿Ya? El método. Pues para hablar del método, él va a tomar, o ellos van a tomar primero como fundamento esta teoría. Esta es la teoría gráfica o la teoría de grafos.
que también se utiliza mucho cuando se estudia las redes neuronales. Entonces consiste simplemente en una serie de nubes de puntos y una serie de aristas o líneas que los conectan. En la medida en que yo hago un arreglo diferente de nubes de puntos o encuentro un arreglo diferente y las líneas que lo conectan, se puede estudiar un objeto u otro. Una neurona es un objeto. Y ya les dije que ya convenimos aquí que uno con teoría de grafos o con puntos y líneas puede reconstruir desde un objeto pequeño como un borrador hasta una parte de un cuerpo. ¿Sí o no? Entonces parten de allí, de esa teoría. Y además se emplearon técnicas de computación evolutiva. Profe, ¿qué es eso? Eso suena como raro. ¿Computación evolutiva? ¿Es que acaso los computadores evolucionan? ¿Sí? Evolucionan como lo dice el término darwiniano. Entonces vamos a ver primero a qué nos referimos cuando hablamos de evolución. ¿Qué entienden ustedes por evolución? Bueno, entonces si nos vamos a hablar de palabras claves, cuando se habla de evolución, ajá, cambio o transformación y adaptación. Y hay otras más. En los de la casa, ¿qué, muchachos? ¿Están regañados? No, profe, aquí estamos. Que cuando se habla de evolución se No, habla de de ninguna manera. transformación y adaptación. ¿Qué más? En función del entorno o el contexto. O sea, es circunstancial. ¿Qué reza la evolución? Eso sí es del colegio, ¿no? Sobrevive el más apto en determinada circunstancia, ¿sí? En determinada circunstancia ser bajito puede ser una desventaja, pero en otra podría ser una gran ventaja, ¿no? ¿Sí? Pueden haber cambios favorables o desfavorables. Ajá. Los rasgos pueden ser ventajosos o desventajosos también de acuerdo a las circunstancias. Ahora, Darwin creía que las especies eran fijas. No, 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 no. No. O sea que Darwin lo que planteaba era un transformismo en el sentido biológico de la palabra, que las especies se iban transformando, ¿no? ¿Ya? El fijismo más que todo era para aquellas corrientes de pensamiento que se centraban en el creacionismo. Es que ahí las especies las crearon y ahí desde un principio, ¿ya? Pero incluso las corrientes religiosas pues han tenido que algunas apropiarse de esos conocimientos y aceptar ciertas cosas y acomodar unos aspectos allí para poder seguir siendo vigentes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro elemento hay cuando hablamos de evolución? La- claro, estaba esperándolo. La selección natural. La evolución es un proceso que es dirigido intencionalmente. Hay una inteligencia superior que dirige la evolución. Según los representantes de la teoría evolutiva de la línea de Darwin, no. La evolución no es un proceso intencional, es algo natural que le ocurre a los seres, ¿sí? De todas formas, por más de que haya un mecanismo, el mecanismo de selección natural, que dice que cuando hay un rasgo que es ventajoso, ese se selecciona, eso no implica que haya intención, que haya una mente que está pensando eso, una mente, una inteligencia que esté pensando eso, que tenga intenciones. Antes de que se seleccione un rasgo ventajoso por el mecanismo de selección natural, tiene que haber variabilidad. Ese es otro concepto.
Entonces se genera variabilidad en los seres, en los organismos, en los grupos, en la especie, ¿sí? No evoluciona un individuo. ¿Quién es el que evoluciona? La unidad de análisis no es el sujeto, no es el individuo, es la especie. ¿Listo? Eso le ocurre a una especie. Pero primero, una de las fases es que haya variabilidad y después sí puede operar el mecanismo de selección natural. Algunas fuentes de variabilidad o una fuente muy importante de variabilidad, ¿qué es? ¿Qué le está pasando al virus del COVID-19? Está mutando. Y cada que dicen que está mutando, todo el Mutaciones, mundo. las mutaciones. Las mutaciones. Entonces las mutaciones generan variabilidad. ¿Ya? Cuando a uno le hablan de plagas de mosquitos, yo no sé de eso, muchachos, no puedo ponerles un simple ejemplo. Yo más allá de eso no puedo entrar como a hablar en ese campo. Cuando a uno le hablan de plagas de mosquitos y de posibles insecticidas, es probable que haya ciertos insecticidas que maten a una cantidad enorme de ese grupo de mosquitos. Esos mosquitos son susceptibles a esa molécula que tiene ese insecticida. Pero seguramente dentro de ese grupo de mosquitos habrá unos mosquitos que sean resistentes, que tengan una enzima que degrade esa molécula y que no mueran con ese insecticida, ¿no? Yo presencié una cucaracha en mi casa, muchachos, que le eché insecticida alrededor de 5 días haciendo la prueba. Nunca murió, no, nunca murió. Se quedaba ahí acostada y después se paraba. Ya eso fue un poquito perverso, pero le estaba intentando explicar al niño algo por el estilo. Sí, Qué pena, muchachos, yo a veces soy tan burdo para dar explicaciones y era... Ah, sí, también. No, pero con la lagartija no soy capaz de hacer. Lo de la colita. Bueno, entonces, y puede que pase que dándose tanta variabilidad en esos mosquitos que nacen y mueren vertiginosamente, ustedes saben que es más rápida la línea del tiempo en ellos que en uno. Puede que pase que se seleccione pues ese rasgo que es ventajoso y empiecen a nacer unos que tengan esa enzima que los haga resistentes y después el insecticida tenga que acomodarse para poder ser efectivo. Entonces, cuando se habla de evolución, estamos hablando de transformación de las especies, transformación, no fijismo, de las teorías transformistas. Estamos hablando de el concepto de adaptación, ¿sí? No de inteligencia, sino adaptación. En nuestro caso, una de nuestras mayores adaptaciones es nuestra supuesta inteligencia, ¿vale? Ahora, cuando se habla también de evolución, se habla de variabilidad y se habla después de mecanismo de selección natural, pero no es un mecanismo teleológico, no es teleológico, no dije teológico, estoy hablando de Dios, dije teleológico, o sea, no está dirigido por un fin intencional, la selección natural, no hay una mente intencional, entonces es no teleológico. Eh, y como dice Darwin, no tiene más interés o intención la evolución que el sentido o la dirección en donde soplan los vientos. No hay allí algo más allá. Y nos falta algo cuando uno habla de evolución, tiene que hablar de ancestro común. Un ancestro común. Todos aceptamos que tenemos un ancestro común o que quizá haya varios ancestros, pero que hay un origen, hay un antecesor. Si uno no tiene un ancestro común, entonces, ¿de qué estamos hablando? Algún australopitecino debió haber sido nuestro ancestro común, no un chimpancé, y eso lo sabemos. ¿Es así? Australopithecus. Digamos, de los precursores del ser humano, pues hay varias ramas que se supone que llegaron a lo que somos. Un precursor, ¿listo? Como una especie de primate, pero que no era sapiens sapiens, sino que tenía cierta manera de manipular algunos elementos, se desplazaba, creo que era bípedo, en fin, ¿listo? Bueno, entonces volviendo acá, estamos hablando de computación evolutiva,
Entonces es como una manera en que a través de la computación se va a lograr simular el proceso de evolución. Se va a hacer como una, sí, efectivamente unos pasos que puedan decir, esto es como si estuviera evolucionando. ¿Por qué? Porque no podemos coger las neuronas y mirarlas en su evolución y ver si efectivamente la evolución fue logrando cableados más óptimos. ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo podríamos ver eso en términos evolutivos? Porque lo que encontramos por ahí son cráneos, no encontramos cerebros de nuestros antecesores. Pero eso es una inferencia, ¿no? Esa ya sería una inferencia. ¿Y qué fue lo que hizo Cajal? Trató como de suponer algo, pero que nosotros podamos coger una neurona de un antecesor del ser humano y otra de uno que fuera más intermedio versus la del ser humano y hacer neurohistología comparada, no, hasta el momento eso no. Y está como difícil, ¿no? Me imagino que sí. Difícil, no No, imposible. yo no lo sé. Es que no te lo puedo. A mí no me parece, últimamente ya no me parece tan loco nada. Pero muchachos, vuelvo y digo, a veces la gente que más tiene dinero de los centros de investigación reúnen a los mejores investigadores del mundo y prometen que van a hacer unas cosas enormes y cuando usted va y mira, todavía no pueden, ¿sí? Entonces es más como alborotar el hormiguero allí. Puede que más adelante se hagan muchas cosas, ¿no? Hay un tipo que está diciendo que hacía trasplantes de cabeza, ¿no? ¿Ustedes escucharon la noticia? Y que en tal fecha iba a hacer el trasplante de una cabeza, que tenía no sé tantos profesionales, que ya la había hecho en un mono. Bueno, todos los estudiantes llegaron diciéndome eso fue hace como unos 4 años. Y yo, sí, no, pero es que inmediatamente a las neuronas les falta el oxígeno, adiós. Claro, quizá más adelante, pero hay gente que promete una cantidad de cosas, pero no estamos preparados para ciertos elementos. Bueno, entonces, ahorita explicamos un poquito esto de computación evolutiva, pero ¿qué intuyen ustedes? Que es un procedimiento que vaya como a generar variabilidad entre un punto A y un punto B, tipos de conexiones, unas más corticas, otras más, como más largas, otras máximas de costo, vaya a generar muchas opciones, y vamos a ver entonces a partir de la variabilidad cuáles son las que se pueden comparar más con las arborizaciones actuales. Entonces, para ir a las arborizaciones actuales, ellos utilizaron 6 tipos morfológicos de interneuronas. De aquí ya estamos en las interneuronas que ustedes conocen. La célula de Martinotti, las en cesta grande, las tipo común, la cola de caballo, candelabro. ¿Sí? Entonces, utilizaron estos 6 tipos. Se utilizó un conjunto de 12 interneuronas y se tomaron de acá, de esta página. Esta página es neuromorfo.org. Aquí muchos investigadores que saben digitalizar o reconstruir neuronas a partir de fotos de neuronas reales. Aquí hay neuronas de animalitos y de todo esto, y de humano. Entonces están disponibles así, ¿ya? Entonces se tomaron 12 interneuronas reconstruidas tridimensionalmente, se clasificaron en diferentes tipos de acuerdo con la morfología por destacados neurocientíficos. O sea, cogieron estas y 42 neurocientíficos que tienen un ojo clínico para decir esta neurona es de este tipo, esta es de este otro, clasificaron las neuronas. Es decir, que era muy difícil que después de que 42 personas expertas en el tema las clasificaran, no fueran lo que ellos decían. ¿Sí? Estamos hablando de eminencias en el tema.
Estas son las neuronitas. Miren cómo se ven de bonitas las neuronas digitalizadas. ¿Cómo se digitaliza? Pues a partir de que se coge el tejido post-mortem, se retira pues del cadáver, se prepara, se sube en una plaquita, la plaquita se pone en el microscopio está acoplado a un computador y la foto que toma el microscopio se pasa al computador y ahí ya tiene la foto de la neurona, del tejido. Y después, a partir de puntos y líneas con un programa especial, se empieza a reconstruir la neurona. A eso se le llama digitalización de la neurona en 3D. ¿Es claro eso? ¿Ya? Entonces aquí tenemos parejitas. Aquí hay dos, A y B, son dos digitalizaciones de células de Martinotti. Aquí, estas son dos digitalizaciones de células en cesta grande. Mire que son muy parecidas, ¿no? Su morfología. Esta célula en tipo común, célula cola de caballo, mire qué bonita esta cola de caballo aquí. ¿Ya? Y estas son, aquí hay más, las en candelabro. Les hago la pregunta, las en candelabro, ¿de qué color tienen de qué color tienen el axón? Ahí, Azul, azul, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Supone que este es el axón, ¿no? El azul. ¿Por qué? La pregunta es para todos. Todos los axones aquí son azules. Todos. O sea, las arborizaciones axonales son azules. Y las arborizaciones dendríticas son rojas. ¿Cuál es la razón? porque son las que distribuyen la información. Las axónicas, Sí, sí. ¿Cuál es el énfasis que tiene la interneurona GABAérgica en su función? ¿A qué se dedica ella? Ya sabemos que un jardinero se dedica a el jardín, a inhibir. ¿Dónde es que debe ser el énfasis de desarrollo de ella? ¿En qué parte? ¿En la arborización dendrítica o en la axónica? en la zónica. Entonces está dotada de un poder, de una poderosa arborización axónica, porque lo que va a hacer ella son interminables maniobras de inhibición sobre la célula principal. Por eso morfológicamente, mire que ese dato de morfología que no se podía ver antes si no había una reconstrucción tridimensional, ese dato me está diciendo de la función, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, ¿cómo así? ¿Por qué? Profe, Porque la vaina de repite mielina, otra ¿qué? vez eso, porfa. Aquí me acaban de preguntar que si podía ser también por la vaina de mielina. ¿Qué quieres que te repita? Lo de lo de las arborizaciones, porque era rojo, porque era Claro, azul. en este caso porque la interneurona GABAérgica como su función es inhibir y en muy buena medida la actividad excitatoria de la célula piramidal o principal, pues está muy bien dotada de una arborización axónica, efectivamente con la que distribuye sus descargas de GABA, ¿no? Desde el aparato de distribución que tienen las terminales axónicas. Entonces, Valentina me decía que sí podría ser, en medio de todos sus delirios, me decían que sí podría ser también por la vaina de mielina. Pero a ver, explíquese, futura doctora. Ah, se va a dejar amilanar. No, yo no sabía que usted se dejaba. Usted sabe que usted se planta y para adelante. Mm, ya entiendo, ya entiendo. Pero no, es que a mí, yo creo que tú preguntas eso porque a mí me faltó aclarar algo. ¿De dónde proviene el color? En la digitalización. El color
no es de la preparación química previa, no es de eso, ¿sí? El color allí es un color asignado en la reconstrucción ya digital. Ya cuando no tenés neurona, sino que estás sobre la nube de puntos y líneas, te alejaste de la neurona, pero incluso esa está hasta mejor que la foto, ¿sí? Porque coge varias tomas y va reconstruyendo tridimensional. Entonces le asignan a las arborizaciones axónicas las nubes de puntos que se sabe que son del axón, se le asigna el color azul. Y a las nubes de puntos dendríticas el rojo. No, no, no. Eso es digital. Osina y osina. No, 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 para nada. Y de hecho también cuando tú ves, por ejemplo, una tractografía, que es a partir de resonancia magnética reconstruir pues los fascículos y todo eso, que conectan izquierda y derecha, o anterior y posterior, o superior e inferior, los colores de esos tractos, no sé si alguno ha visto una tractografía, no son de ninguna técnica, sino son de asignados pues computacionalmente para diferenciar. ¿Listo? En este caso es eso. Al final del curso vamos a ver varias cosas, ¿no? Entonces, no, tranquilos que eso no se queda como así. Bueno, entonces acá, el color es asignado. Mira que acá está, por ejemplo, esta neurona. Esta es una célula, esta es un interneurona. Ajá, sí, muy chévere, ¿no? Aquí no se aguantaron y se pusieron a mirar una tractografía, ¿ya? Se ve como una obra de arte, ¿no? Es muy bonito. Ahí es donde uno se da cuenta que la ciencia y el arte empiezan a tener fronteras que son borrosas, ¿no? Bueno, entonces acá miren esta interneurona GABAérgica. Miren que es tan compleja la arborización. En este caso me dice nubes de puntos axonales, que tienen que dividirla en este grupito de nubes de puntos, este otro grupito de nubes de puntos, este otro grupito, para poder hacer la reconstrucción, porque no se puede tomándolos todas esas nubes de puntos, ¿ya? Precisamente porque este es un grupo de nubes de puntos que hacen parte del mismo axón de esta célula. Este es otro grupo que hacen parte del mismo axón, pero para poder manejarlos y para poder, digamos, reconstruir del mismo axón. Ajá. Sí. Esta es una célula en cesta grande, ¿no? Esta es una célula de Martinotti. Resultados. Entonces, ¿qué se cogió? Con el algoritmo evolutivo, en una nube de puntos, se podía hacer una nube de 3 A, B y C. Se buscó el árbol de expansión mínima y el árbol de expansión máxima. ¿Cómo se buscó? Se le pidió al algoritmo que lo generara, que generara la conexión más larga y la conexión más corta, y que generara además muchas otras conexiones, muchas otras opciones, pero necesariamente la más pequeña y la más grande, ¿sí? ¿A partir de qué? ¿De interneuronas reales? ¿Estas son reales, sí o no? Sí, lo que pasa es que están digitalizadas. Estas son las que da la madre naturaleza. Y las que van a someterse al algoritmo evolutivo son a partir de estas nubes de puntos que pertenecen a la madre naturaleza. Yo le voy a decir, consígame, genéreme muchas opciones de arborizaciones, tanto dendríticas como axónicas, pero dentro de todas esas, genéreme siempre la mínima y la máxima. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué le generó el algoritmo y cómo se compara contra lo que genera la selección natural, lo que genera nuestra madre naturaleza. Vamos a ver. Miren aquí una gráfica. Entonces, ante estas gráficas uno se relaja y trata de entenderlas respecto al objetivo y respecto a los métodos. Entonces, mire, aquí me está planteando que me va a hablar de arborizaciones, ¿qué? Dendríticas. C, que es la interneurona GABAérgica. Ahora, mire que acá me dice longitud en micras. Es obvio, estamos hablando de una neurona. Sí, eso es obvio. Y acá me tiene la neuronita, ¿no? Esta es una de Martinotti.
La número 1, esta es la de Martinotti, la número 2, el sujeto 2. Esta es célula en cesta grande, la 1, célula en cesta grande, la 2. ¿Sí? Aquí están otras, esta es la de tipo común, la 1 y la 2, la cola de caballo, en fin, en candelabro, célula en cesta, ya. Entonces, am, aquí tengo las células y aquí tengo la longitud de la arborización. ¿De qué arborización? Dendrítica. ¿Listo? Entonces, vean, acá me está diciendo que en rojo tengo la real. ¿Cómo es de esta neurona? ¿Cómo es su arborización dendrítica? ¿Listo? En longitud, ¿no? En longitud. Ahora, en verde tengo lo que se me generó por el árbol de expansión mínima, ¿sí? El árbol de expansión mínima. Y aquí en morado tengo el árbol de expansión máxima, ¿vale? Entonces, mire, ¿qué es lo que uno concluye de mirar toda esta gráfica? A Que ver, a ver. las mínimas versus la real son muy similares. Por ejemplo, si la Eh, eh, real versus la mínima, la expansión mínima es muy similar. ajá, Tanto ajá, que oiga lo que está diciendo ella. Muy en bien. tanto que la máxima sí tienen unas variaciones diferentes en cada tipo de neurona. Sí, claro. Mire que es obvio que las barras moradas iban a ser totalmente diferentes, porque al algoritmo se le programó para que hiciera lo más caro, el coste de cableado más extenso, ¿sí? El árbol de expansión máxima, eso es obvio. Ahora, el árbol de expansión mínima, se hicieron muchas otras opciones, pero cuando voy a mirar el árbol de expansión mínima, lo que está diciendo la estudiante es que es muy similar la longitud de la arborización dendrítica a la neurona real en cada caso, ¿sí? Si usted mira, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo eso de la afirmación de Cajal? De que en su conectividad las neuronas utilizan el menor tiempo, el menor Menor espacio y la tiempo, menor sí. materia. ¿Que Cajal está equivocado? No, estaba muy cercano, no, casi Estaba en lo muy cerca. cierto de su teoría, de sus Ok, hipótesis más bien. perfecto. Vamos a mirar otra gráfica. ¿Por qué? Superficie de recepción. Superficie de recepción. Depende. Depende porque a veces el mayor tamaño lo que hace es complejizar el flujo de la información hasta que llegue al cuerpo neuronal. Claro, de todas formas, no, no es loco lo que tú dices. ¿Por qué? Démosle una Valentina, pues, hombre. Así sea regalada, pues, para que. Porque hace días estaba amenazando con su vida y todo eso. Ah, Valentina. No, no, no. Sí hay tipos neuronales que se caracterizan por tener un aparato dendrítico mucho más intrincado. Por ejemplo, piense usted en las células de Purkinje, de la capa de células de Purkinje del cerebelo. ¿Cómo son las células de Purkinje? No, pues tienen una arborización de un cuerpo en botella y una arborización dendrítica bastante importante. Es porque van a haber unas fibras que van a dar allí. Y necesariamente las células de Purkinje tienen una función muy importante en el cerebelo. Entonces, en ciertas partes eso aplica, pero en términos generales, lo que se quiere es que el flujo de la información vaya más rápidamente. No es lo mismo hacer una maniobra inhibitoria en el penacho de la dendrita apical de la célula piramidal que hacer una maniobra inhibitoria en el cuerpo de la piramidal o que
hacer una maniobra inhibitoria en el segmento inicial del axón de la pirámide principal. Entre más tenga que hacer maniobras por allá más lejos, más impedancia va a haber en las estructuras del citoplasma para que avance las corrientes negativas o positivas. Impedancia. No, bueno, pues. No, digamos que estructuras que se atraviesen allí para que estas corrientes fluyan directamente y no disminuyan en su potencia. Bueno, con mucho gusto. Usted es muy sinvergüenza, niñita. Bueno, listo, aquí va. Ok, aquí está otra. Mire que aquí me va a presentar lo mismo, ¿no? Entonces, pero las arborizaciones axónicas, que ya dijimos que están en azul para la interneurona GABAérgica que se digitalizó allí, ¿no? Y que estuvimos haciendo un comentario de que es que la interneurona GABAérgica, el énfasis está en poder descargar, ¿sí? Neurotransmisor, descargar el GABA sobre las piramidales o sobre otras interneuronas, ¿sí? Inhibir. Entonces aquí tenemos todo el set de interneuronas digitalizadas por parejita, el mismo tipo morfológico siempre repetido, y aquí tenemos la longitud de los axones en micras, así es que se mide. El árbol de expansión máxima está en morado, el árbol de expansión mínima en verde, y la real, o sea, la naturaleza, está en azul. ¿Qué se concluye ahí? Exactamente lo mismo del mismo. anterior. Exactamente lo mismo. En una gráfica diferente, con datos diferentes, ¿sí? Ahora, entonces fíjese usted cómo pudo una persona anticipar esto. Nosotros no tenemos la metodología para ponernos a hacer el paradigma evolutivo más que computacional. Programar una maquinita para que haga, genere las opciones, ¿sí? Y después analizarlo así. En el momento no tenemos otra cosa. Pero miren cómo Santiago Ramón y Cajal las cosas que ha dicho, y después les voy a mostrar en la medida que avancemos el curso, cómo ciertas premisas de Cajal era como sentenciando cosas sobre las neurociencias y que se han ido comprobando. Seguramente también él se equivocó en algunos detalles, pero eso nos dice como no solo que es un individuo prominente, sino también nos dice que las neurociencias se valen de otras disciplinas para poder generar conocimiento. Vamos a mirar qué concluye. Dice aquí, el cableado neuronal es casi óptimo en la mayoría de las neuronas evaluadas, aunque la longitud del cableado de los árboles dendríticos generalmente está más cerca de lo óptimo. Por lo tanto, la economía de cableado se relaciona con la manera en que crecen las arborizaciones neurales con independencia de las marcadas diferencias en morfología de las interneuronas examinadas. Independientemente del tipo morfológico, ese cableado tiende a ser de expansión mínima, ¿ya? Es decir, un bajo costo de economía. Aquí no se miró el tiempo, aquí se miró solamente la longitud. Cajal dijo en materia, espacio y tiempo. Pero pues me parece que esta es una excelente propuesta metodológica para poder poner a prueba esa aseveración. ¿Entendieron? ¿Sí entendió, Valentina? Sí, Salga al tablero, pues explique. es bastante No, claro. es broma, señorita. Sí, vamos. Pues las dendritas. Ajá. Bueno, entonces, chicos, voy a hacerles preguntas a ustedes para que ustedes no me vayan analizando la gráfica. ¿Qué tenemos en este eje? Los Los tipos Los de diferentes neuronas. tipos de neuronas Los tipos morfológicos, ¿sí o no? morfológicos, esos. En La de parejitas, ¿no? caballo, la de Martín. Exacto, en parejitas. ¿Qué tenemos en este otro eje? La 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 longitud. 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 La El longitud de la micras del arborización. cableado. Ajá, en este Bueno, caso de el la. cableado dendrítico. Ujú. El algoritmo evolutivo me generó muchas opciones para con una misma nube de puntos, por ejemplo de 7 puntos, que componían una parte de una arborización dendrítica, generarme varias opciones de cómo podría interconectarse. Dentro de esas muchas opciones me generó la mínima, además, y la máxima.
los puntos extremos. Ahora, si tú miras estas tres barritas que siempre aparecen por neurona, ¿qué me dice la roja? La longitud de la arborización, ¿qué? Real. Real. Es decir, de O la sea, neurona con base a los digitalizada. puntos. Ujú. Ajá. De la neurona digitalizada que estaba en neuromorfo.org, que ya estaba allí, a partir de una foto. Esta, ¿qué me dice? El árbol de expansión mínima. Y esta, Asimilada con el mínimo del el árbol de algoritmo. expansión máxima. Al mínimo y máximo, sí. En micras, ¿cuál arborización dendrítica por neurona suele ser la más larga? ¿La morada, la verde o la roja? La morada, ¿esa La es la más barata o morada, la más costosa? La más costosa. La más costosa, de acuerdo con más longitud, ¿no? costosa, No estamos sí. viendo aquí tiempo, ¿sí? Estamos viendo longitud porque tiempo no se puede, se infiere, ¿no? Espacio, tiempo y extensión en Se materia infiere, de... ajá. Y la verde me dice el árbol de expansión mínimo que me generó el algoritmo evolutivo. Ahora lo que estamos haciendo es comparar y ver que la real coincide con el árbol de expansión mínimo para conectar esa nube de puntos dendrítica. Entonces, eso me está diciendo que es más barato o menos costoso el cableado, porque es menos longitud para conectar una nube de puntos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Entonces Ramón y Cajal dedujo eso solo mirando a las imágenes que le había dibujado. Dedujo eso mirando sus imágenes, las fotos que él tomó. Sí, Las o él cómo sacó, o sea, hipótesis, él cómo concluyó eso. Ah, pues esa es una buena pregunta. Él tenía las neuronas que él podía preparar y mirar al microscopio. Y concluyó eso. ¿Y sabes qué otra cosa concluyó? Que las neuronas cuando frecuentemente se conectan entre sí, am, sea a través del aprendizaje y la memoria, la sinapsis entre ellas se facilita. Concluyó eso. ¿Cómo lo hizo? No porque no tenía los elementos para hacerlo, una intuición. ¿Y se comprobó eso? Absolutamente comprobado. ¿Ya? O sea, ¿cómo lo hizo? No te sé decir porque él no tenía no había la tecnología. Él solamente tenía las preparaciones de sus células, Pues, o sus sea, desde fotos. la lógica tal vez. Ahí es donde está la genialidad. ¿Ya? Ok, entonces este fue el paper. ¿Aprendieron algo? Bueno, Bastante, me alegra mucho. bastante, Y sí. poco a poco se van enfrentando a cosas diferentes, a un texto tradicional de neuroanatomía o de ciencias de la salud. Estos son papers con conocimiento un poquito como más a veces difícil de digerir, gráficas, no hechos si me lo permiten decir, para principiantes, para gente que no sabe el tema. Entonces, cuando usted empieza a dejarse llevar por ese camino, da un salto. ¿Listo? Bueno, entonces yo les grabé la clasecita, esta clasecita, les tengo un videíto y al final del video hay un taller. El taller le pide a usted por la primera parte de la clase, es decir, la caracterización de las piramidales, y tiene otra preguntita que habla de las interneuronas. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo. Yo no sé cómo ponerlo realmente aquí, no sé si lo tenga, pero es que no sé si tengo yo no creo que me lo haya enviado, pero sí, ¿sabes qué es? Sí te lo tengo en el WhatsApp. Espérate, te lo envío primero. Profe, Un segundo.
Bueno, entonces, niños, vean, aquí tenemos, ay, ¿será que esto, y esto cómo no, ya. Sí. Aquí tenemos donde está como la síntesis de lo que expliqué, de lo que acabo de explicar. Entonces, al final está el taller sobre los tipos neuronales, ¿sí? Entonces dice así, considerando lo visto hasta el momento, caracterice por escrito los tipos de neuronas que hay en el sistema nervioso, luego dibújelas, particularmente para los diversos tipos de células piramidales, dibújelas dando cuenta del punto de origen de su fibra y del punto donde se resuelve su sinapsis. 2. Realice un comentario acerca de las características propias del cableado neuronal, teniendo en cuenta las suposiciones de Cajal. Añade algunas precisiones acerca de las diferencias entre las arborizaciones dendríticas y las arborizaciones axónicas, tanto para interneuronas GABAérgicas como para células principales. ¿Esa parte la entienden? La última. Esta parte. Añade algunas precisiones. Esa parte que dice tanto para interneuronas GABAérgicas como para células principales, esa sí no la entiendo. Funcionales. Mm. Bueno, mire ahí, pues, les ayudo un poquito. Ya dijimos que lo que estaba en azul en la digitalización era la arborización axónica para la interneurona GABAérgica, por su función tan importante que es hacer maniobras inhibitorias. Si comparamos con la piramidal, ¿ustedes qué creerían? ¿Dónde estaría el mayor énfasis de desarrollo morfológico de la piramidal? ¿En las arborizaciones dendríticas o en las arborizaciones axónicas? También como las interneuronas. En las dendríticas, La piramidal necesita superficie de recepción para sinapsis que la vengan a inhibir o excitar. ¿Sí? Ella recibe muchos contactos en su penacho y ahí es sumamente espinosa, espina dendrítica. Recibe muchos contactos también en la dendrita apical, en las ramas de la dendrita apical, en las dendritas basales y en todas las espinas que hay distribuidas en esta arborización. O sea que su superficie de contacto es muy amplia. No es como yo se las he dibujado, que es el triángulo y una tirita para arriba y dos tiritas para los lados. Eso no es así. Para nada es así. Y el axón sí es mucho más directo. El axón puede ir al tálamo, por ejemplo, las que están en la lámina 6, que son corticotalámicas. El axón va al tálamo directo, el axón va al estriado, muy circunscrito, muy directo. El axón va al puente, el axón va a la médula espinal. Los axones de las piramidales pueden tener una colateral, una prolongacioncita que se derive a excitar a otro lugar, pero generalmente van a donde deben ir, concretamente. Entonces, el mayor desarrollo es para recibir todos esos inputs, sean a través de corrientes negativas o a través de corrientes positivas, a través de otras piramidales que las excitan a las mismas células principales o a través de interneuronas GABAérgicas que las inhiben. ¿Se entiende eso? Profe, yo tengo ¿Qué una les pregunta. mostré? Una preguntita para ustedes. ¿Dónde sería qué? En las dendritas, claro. No sé si ustedes se dieron cuenta que yo les mostré cuando les estuve hablando, que era que les estaba hablando, sí, de excitación e inhibición. Yo les hablé primero de un ejemplo de que si uno estaba en la casa o si uno estaba con una enamorada o las niñas con un enamorado, tenían que inhibir esos procesos de allá y venir acá.
y después les mostré un microcircuito cortical, donde habían unas piramidales, había una cantidad de no piramidales, y yo les mostraba que los diferentes tipos morfológicos de interneuronas GABAérgicas tenían predilección por ciertas partes de la piramidal y no tanto por otras. Entonces ahí usted se dio cuenta que una piramidal puede ser excitada o inhibida en el cuerpo, ¿sí? En el cono. En las dendritas basales, en la parte proximal de las más dendritas basales o en la parte distal, en una rama secundaria, terciaria de la misma dendrita basal, en una espina dendrítica y en la espina sobre la cabeza de la espina o sobre el cuello, en las dendritas apicales, en fin, una infinidad, en el penacho, en las espinas del penacho. Entonces tiene una muy buena organización de todo ese aparato de recepción, ¿sí? Que sería la arborización dendrítica. A diferencia de la interneurona GABAérgica, que está muy bien estructurada su arborización axónica. ¿Para qué? Para descargar GABA. ¿Claro eso? Sí, ya me Bueno, está entonces quedando este claro. pedacito, de pronto tienen que hacer un comentario en esa dirección. Es solo este pedacito. Bueno, que te piden la comparación con las células principales. ¿Qué dice acá? Archive este trabajo. Bueno, no, esto no. Esto sí no es como para ustedes. Simplemente ese trabajo se lo mandan a Kelly Bernal. Ya acordamos el tema. Perdón, la fecha. Es en 8 días la entrega de este trabajo. Profe, tengo una pregunta sobre el primer punto. Sí. Espérate un momentico. Decime algo. Espérate, lo miro acá. Porque vi que te mandé fue el pantallazo donde explico. Pero yo pensaba que yo había también descargado el videíto. Contame lo que me ibas a decir. Ya te escucho. Allá la niña que me iba a hablar desde la casa. ¿Ya puedo preguntar? Sí, dale. Ah, ok, es que en el punto 1 dicen que hay que caracterizarlas, ¿no? Dice que principalmente según el origen y pues la finalización de la fibra, pero no entendí si también hay que caracterizarlas según su morfología, según sus proyecciones y las demás caracterizaciones que hay, o solamente según el origen y la finalización. Te voy a leerlo otra vez. ¿Sí? Dice principalmente según el origen y Es el finalización. punto 1. ¿El punto Sí, 1? Sí. Considerando lo visto hasta el momento, caracterice por escrito los tipos de neuronas que hay en el sistema nervioso. Luego dibújelo. Particularmente para los diversos tipos de células piramidales, dibújelas dando cuenta del punto de origen de su fibra y del punto donde se resuelven sus sinapsis. Bueno, sí, eso es más que todo para la piramidal. ¿Por qué? Porque si, Ah, cuando dibuje las interneuronas GABAérgicas, todo lo que es Martinotti, Cajal, Encesta, todo eso, ¿sí? W-Buquet. Generalmente esas ya uno sabe dónde se origina la fibra y dónde se resuelve. ¿Dónde sería? Corticocortical. Entonces tú no tienes que ponerte a dar vueltas con ese detalle. ¿Eso responde? no, pero realmente no. Lo que me refiero ¿No? es si, digamos, tenemos que caracterizarlas todas como la clasificación, o sea, desde cero, según su morfología, porque hablan de las neuronas que hay en el sistema nervioso. Entonces, no sé si también hay que caracterizarlas según morfología, según las proyecciones que hay desde el axón, lo que vimos el semestre pasado, por ejemplo, o si son solamente las que son piramidales, las que vimos ahorita, por ejemplo, inhibitorias o excitatorias. Es lo que estoy preguntando más bien. Ya entendí. Sí. No, todas. Todas porque ahí o dice sea, por escrito serían los todos, tipos de neuronas que hay. pero los dibujos solo serían las piramidales. Yo entiendo Dibu- que dice que todas, pero todas. O particularmente, o sea, sea, dibujas adicional, las piramidales que hay Dibujamos ahí. todas, también las interneuronas. todas. Ah, Ya listo, las que profe. son en unipolar, bipolar, pseudobipolar y Exacto, eso también hay que hacerlo. No, pero eso no. Venga, eso venga. no. No, o sea, usted no Yo va a poner entendía todas las también eso. clasificaciones. No va a O poner sea, todas las por clasificaciones. escrito hacemos todas las clasificaciones, pero en los No, dibujos, no, no, no.
usted simplemente por escrito, usted dice célula de encesta, ¿sí? Entonces, su cuerpo tiene esta forma, suele tener tal tamaño, sus dendritas son así y su axón es así, la dibujo. Eso O está en el sea, libro de Esa neuroanatomía. clasificación es según qué, profe. la ¿Cómo se llama esa morfología, clasificación? No, usted la caracteriza, es que cuando le dicen caracterícela, a usted le dicen cómo es su cuerpo, cómo son sus dendritas, cómo es su axón, su tamaño, y dibújela. Y para la piramidal, si especifica, además de eso, usted dice, porque vimos tres tipos, dónde se originan sus fibras y dónde se resuelven. Eso es. profe, entonces en lo del escrito podemos decidir las interneuronas. Entonces nombramos cada una y las caracterizamos cada una. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Ya. hay otras neuronas que son los oligodendrocitos, ¿Los qué? Yo lo que entendí es que pues son las interneuronas y las Sí, piramidales claro. las principalmente, es No, neuronas lo que solo he las visto. neuronas. Solo neuronas. Bueno, solo neuronas. se la Ah, voy ok, a decir pues para que no perdón. se enrede. No, pero ya me toca rebajarles en general a todos. Ya. No, pero es mejor aclarar. No, les voy a rebajar pues. Bueno, No, les no voy a les... decir. Entonces, ¿cuáles caracterizan y dibujan? De las, de las piramidales, las tres que les expliqué. ¿Cuáles son? Ya se les olvidó. Corticoestriatales, corticopontinas, corticoespinales, son cuatro, y corticocorticales. ¿Ya? De la piramidal, solamente de todas esas, no se tiene que decir de cada una, eh, solamente digan, su cuerpo es triangular, puede medir tanto o tanto. Sí, o sea, las hay pequeñitas y las hay grandísimas, o sea, gigantes. Y sus dendritas son así y su axón es así. Ya. Y ahora habla de las fibras, ¿dónde se originan? ¿Dónde se resuelven? Según lo que vimos ahorita. Y de las no piramidales, es decir, de las interneuronas GABAérgicas, usted me caracteriza a la célula de Martinotti, la célula WKET, la célula en candelabro, la célula en cesta y la horizontal de Cajal. Eso es todo. Quedó muy claro, profe, muchas gracias. ¿Listo? Sí, de pronto Gracias. sí necesitaban ese punto porque... Sí, tocaba porque si no Ajá. me agarrabas a describir todas, la unipolar, la Entonces celular. vuelve, de las interneuronas GABAérgicas, dijimos, la de Martinotti, WKET, célula en cesta, célula en candelabro y horizontal de Cajal. ¿Se me escapó una? No. O Eso sea, es. todas las del estudio prácticamente, las que utilizaron en el estudio. Pues sí, pero porque hay unas que ellos manejan que se llama ah, no, pues ya dije, yo dije que en cesta, candelabro en cesta, Martinotti, WK y horizontal de Cajal o Cajal Rex, es lo mismo. Profe, ¿y en las piramidales son tres o son cuatro? No, dijimos que cuatro, al final dijimos que cuatro. ¿Cuáles? Corticoestriatales, corticopontinas, corticoespinales y corticocorticales. Cuatro. Ah, vale, profe, gracias. ¿Sí son 10? Ah, bueno, son 10. ¿Para la próxima semana está bien? Sí, Vale, el taller la próxima semana y el video en para 15. dentro de 15 días, según lo acordado. Listo. ¿Y qué es lo que te tengo que decir? Bueno, necesito muchachos que se conformaron grupos para lo del video temático y para la entrega de talleres, todo eso. Hay una persona que necesita integrarse a un grupo. ¿Qué grupo me puede acoger esa persona, por favor? Así que de 7, pero necesito que se integre.
Se debe resolver ahora, por favor. Me avisan, estoy esperando. Chicos, ¿qué grupos están de 5? Chicos. ¿O qué grupos están de menos de 5?